Cuando nuestro Señor Jesucristo le respondió a Poncio Pilato con la frase: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, dice el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36, esa respuesta de Jesús quiso decir que no le importaba lo que sucediera en este mundo. No quiso decir eso. No dijo eso. Porque si así fuera, no habría venido a nacer en forma humana a este mundo, a aprender nuestros idiomas, a comer lo que comíamos y a modelarnos la voluntad de su Padre Celestial para el diario vivir y para el futuro. Y lo que Cristo quería enmarcarle a Poncio Pilato y a todo el auditorio es que su misión, la razón por la cual su Padre Celestial lo mandó a encarnar a este mundo, era justo lo que repite en la lectura de Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es muy importante que lo entendamos los hijos de Dios. De repente, como bien dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, las corrientes de este mundo nos llevan, y no obstante ser cristianos, no obstante ser hijos de Dios, probablemente nos falta estudiar un poquito más la palabra de Dios para distinguir cuál es el comportamiento que cada cristiano, que cada hijo de Dios debemos desempeñar en este mundo en nuestros distintos roles. Por ejemplo, una muy buena idea sería meditar bíblicamente acerca de cuál es mi papel como ciudadano de este mundo en los deportes, en la moda, en la música, en las finanzas, en la vida empresarial, en la vida laboral, porque cada uno de estos roles nos ofrece modelos de comportamiento y probablemente nosotros no le vemos de primera instancia algo pecaminoso y asumimos esos roles como si fueran los nuestros. Pero claramente Romanos 12:1 dice que no nos conformemos a este mundo. Y eso es lo que quiero dejar, quiero en claro, quiero abonar al pensamiento cristiano con la expresión de estos mensajes de la palabra de Dios, que en el caso nuestro de México, estamos ahorita en temporada previa a elecciones. ¿Cuál debe ser el papel de un hijo de Dios para atender a sus responsabilidades ciudadanas? Cristo tuvo claro: mi misión no es venir a componer el gobierno, mi misión no es venir a derrocar al imperio en turno, mi misión no es venir a hacer un partido político e intentar gobernar. Piensen en esto, por favor. Jesucristo sanó enfermos, pero nunca construyó un centro médico, nunca construyó un complejo de hospitales para atender a enfermos. Jesucristo dio de comer a multitudes, pero nunca estableció un ministerio de comedores amorosos para atender a esta necesidad de las personas. Cristo liberó a endemoniados, pero no abrió una clínica para liberar demoniados en cada ciudad de las provincias donde él iba predicando. Él tuvo ese favor, él tuvo esa misericordia para con los ciudadanos de su momento, pero no era su misión hacer todo eso. Piensen en esto también. Si la misión de Cristo es buscar y salvar lo que se había perdido, eso es mucho más que pretender derrocar a un imperio. Si Cristo toca la vida de un ser humano y lo conduce al arrepentimiento y a que crea en Él como su Señor y su Salvador, este va a ser un efecto
más positivo, absolutamente beneficioso para la vida de la sociedad en cualquier parte del mundo. Porque al liberar al ser humano del gobierno de Satanás y ponerse en manos de Cristo Jesús, guiados por su Santo y Divino Espíritu, nuestra conducta comienza a cambiar. Y entonces comenzamos a influir y a provocar verdaderos cambios que van a permanecer hasta la eternidad. Así que no, Cristo no quiso decir, no me importan los problemas de este mundo, ni me importan los ciudadanos de este mundo. Nunca dijo eso, al contrario. Para eso vino a nacer, para eso predicó, para eso ministró, para eso sanó, liberó, dio de comer, hizo milagros, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó con el poder de su Padre Celestial y ahora vive y reina para siempre, y a la diestra del Padre intercede por nosotros, provocando un verdadero cambio en cada ser humano. Por eso quiero invitarlos hoy a que veamos cómo Cristo cumplió su misión tratando a un funcionario público. Muy importante, si nosotros somos discípulos de Jesucristo, tenemos que imitar a nuestro Maestro. Observen, vean, reflexionen, analicen, repasen este mensaje, repasen el pasaje de la lectura bíblica que es Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, y veamos cómo Cristo trató a un funcionario público corrupto en medio de una sociedad que lo juzgó, que lo criticó, que lo condenó por hacer eso. Ahí en Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, se narra el encuentro de Jesucristo con Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Por cierto, el nombre Zaqueo en hebreo quiere decir puro. Imagínense ustedes, un funcionario público que se llama puro y que vive un estilo de vida impuro que a él no le afecta aparentemente, al contrario, lo beneficia, pero que sí perjudica a sus conciudadanos. Zaqueo quería decir puro en hebreo. También la historia dice que era un hombre bajito de estatura, que no sobresalía. Zaqueo era judío. Ahí hay un problema. Zaqueo era rico. Ahí hay otro problema. Era un desechado social. Nadie lo quería. Yo no sé si Zaqueo hubiera vivido hoy, si en los muros de su casa habrían pintado leyendas ofensivas, o le habrían roto los vidrios, o habrían afectado su automóvil. No sé qué trato le daría la sociedad hoy día a Zaqueo si él fuera contemporáneo a nosotros. ¿Por qué era desechado social? Porque era jefe de recaudadores de impuestos, cobrándoselos a los judíos en favor del Imperio Romano. Un judío que trabajaba para el Imperio Romano era un grave problema para todos. Si encima este judío era jefe de recaudadores de impuestos para el Imperio Romano, otro severo problema. Y si además era un hombre rico por la forma abusiva como habría desempeñado su función, pues un tercer problema. Sin embargo, vean ustedes la voluntad de Dios para la vida de un funcionario público corrupto. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, no es en principio condenar.
Decíamos en el mensaje anterior, no es la voluntad de Dios hacer caer fuego del cielo y consumirlos. No es la voluntad de Dios cortarles una oreja o herirlos. La voluntad primaria de Dios es salvarlos, conducirlos a arrepentimiento y fe, para dar paso a una transformación de vida. No es lo que Dios hizo contigo, no es lo que Dios en Cristo hizo conmigo. ¿No estábamos tú y yo corrompidos de alguna manera sin Cristo? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que estábamos perdidos. Dice que no teníamos esperanza. Tal vez no cometimos los mismos pecados que Zaqueo, pero no éramos mejor que Zaqueo. Bueno, la historia, que es muy famosa, de este capítulo 19 de Lucas, dice que Zaqueo, cuando escucha el alboroto porque viene el Jesús, el maestro, el rabí, el hombre que hace milagros, seguramente él siente una profunda necesidad por conocerlo, al menos por verlo. Y dice la Sagrada Escritura que se sube a este árbol sicómoro, que también es famoso por la historia de Zaqueo, para ver a Jesús. Como siempre, nuestro amado Señor y Salvador, según el versículo 5, tomó la iniciativa. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, era Jericó, mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate del árbol, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Frase equivalente a decirle: me urge que me escuches, me urge decirte algo. Jesucristo toma la iniciativa, establece un contacto visual, le lanza estas frases. Zaqueo responde. Dice el versículo 6 que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Imagínate a un desechado social, a un tipo señalado, despreciado, seguramente odiado, que puede recibir en su casa a un visitante ilustre, y tan ilustre como lo era nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo quiere, nadie quiere hablar con él, nadie quiere tratar con él, y de repente viene este hombre tan famoso en esos días, que le pide estar en su casa. No le habla en público. Observen, no le lanza Jesucristo diatribas desde abajo, no le lanza palabras de juicio, de condenación, de crítica, mínimo de cómo es posible que tú, siendo judío, estés trabajando para el Imperio Romano y estés subyugando a tus hermanos. ¿Cómo es posible? Oye, corrige, mejora. No es ese el plan de Jesús. Total, la Biblia dice que Zaqueo baja, entran a su casa y ya sabrán. Toda la muchedumbre que viene siguiendo a Jesús, que viene caminando por la calle, dice el verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible que un maestro como Jesucristo, que un hombre poderoso, influyente en la vida de muchos, pudiera entrar a la casa de un funcionario público corrupto? ¿Cómo es posible? Nuestra prensa de hoy diría que ahí había compadrazgo, que el ambiente estaba enrarecido. ¡Qué barbaridad! Jesús entrando a la casa del jefe de los recaudadores
de impuestos. Y la multitud seguro está pensando, en lugar de haber entrado a su casa, lo debió haber reprendido, si no insultado, reprendido, ahí en público. Y seguir de largo. Ni verlo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es siempre que Jesucristo toca una vida humana. La verdadera revolución ocurre cuando Cristo toca la mente y el corazón de un ser humano de cualquier calidad moral. La verdadera revolución ocurre. No creo que Jesucristo haya entrado a su casa, se haya sentado, cruzado la pierna y haberle preguntado: ¿y cómo van tus ganancias? ¿Y qué tal tu saldo bancario? ¿Y cómo están tus lujos, verdad? Enséñame cómo vives, ¿qué más tienes allá adentro? No creo que Cristo habló de eso. Yo creo que Jesucristo le hizo saber que era un hombre pecador, que necesitaba urgentemente arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo para permitirle que lo sanara, que lo salvara, que lo transformara, que lo hiciera consciente de su maldad, de sus pecados. Y creo, sin lugar a dudas, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que eso fue lo que ocurrió. El versículo 8 parece recoger todo ese acto de evangelización y toda esa obra del Espíritu Santo que dice la Sagrada Escritura que es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Parece estar todo resumido en el versículo 8 de Lucas 19. Dice ahí: entonces Zaqueo, puesto en pie, es decir, para el oriente, en una actitud formal, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno que lo sabía, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de sus bienes a los pobres para hacer caridad, para favorecer, y a los que haya defraudado les devuelve 4 tantos de lo que les quitó. ¿No creen que evangelizar a un funcionario público es mejor que pedir que caiga fuego del cielo, como dice Lucas 9:54? ¿Y no creen que es mejor evangelizar a un funcionario público que cortarle una oreja, como fue lo que hizo Pedro y que narra Juan capítulo 18, versículo 10? ¿Qué podemos concluir, mis amados, de esta tremenda, extraordinaria historia que parece estar por ahí entre tantas en los evangelios? Podemos concluir que es la voluntad de Dios que los funcionarios públicos reciban el evangelio y sean salvos. Aquí la pregunta es: ¿quién les va a predicar el evangelio? Si tú estás cercano a un funcionario público, considéralo como una bendición, no obstante las circunstancias, y predícale el evangelio. Entrégale un folleto, entrégale un impreso, que aunque tú te alejes o no tengas tanta cotidianeidad con él o ella, tenga algo en sus manos para leer. No es la voluntad que pidamos que caiga fuego del cielo sobre ellos. No es la voluntad de Dios que hagamos ningún tipo de daño a ellos. Es la voluntad de Dios que reciban el evangelio y sean salvos. Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos sal y luz para los funcionarios públicos y para este mundo. Subráyalo, por favor. Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos sal y luz para los funcionarios públicos. Ofensas, insultos, denostaciones, descalificaciones, epítetos, pintar bardas, romper vidrios, quemar puertas a los hijos de Dios no nos conduce a nada y no son lenguajes
de expresión que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Tú y yo fuimos llamados, si somos hijos de Dios, para ser sal y luz a este mundo. Y esto incluye a los funcionarios públicos. En mi próximo mensaje les voy a mostrar cómo varios funcionarios públicos interactuaron con Jesucristo, interactuaron con el apóstol Pablo y el trato que recibieron para siempre atender a la misión de ser sal y luz y buscar y salvar lo que se había perdido. Si alguno de los oyentes, videntes que tenemos del otro lado de la cámara, consideras que Dios te llamó para ser un Martin Luther King y iniciar, encauzar, encabezar una defensa noble de derechos humanos, hazlo. Hazlo. Si tú estás seguro que es la dirección de Dios mediante su Espíritu Santo que te conduce a dirigir ese tipo de movimientos, hazlo. Pero no olvides que serían 2 propósitos o 3 a perseguir. Primero, honrar y glorificar a nuestro Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos. Segundo, ser sal y luz para este mundo. Y tercero, buscar y salvar lo que se había perdido. Ora por tus funcionarios públicos, ora por tus gobernantes, cumple tus deberes ciudadanos como también los expresaremos en próximo sermón, y que de todo esto la honra y la gloria sean para nuestro Dios y una gran bendición para tu nación, para tu país, para tu estado, para tu provincia, para tu departamento, para tu colonia, para tu barrio. Oremos. Amado Padre Celestial, ten la bondad de manifestarte a este mundo. Padre, hazlo a través de nosotros. Ya nos diste este privilegio de ser sal y luz. Que no nos falte obediencia a la voz de tu Espíritu Santo para con su poder llevarla a cabo. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu, sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Mis amados, seamos sal y luz. Amén.